Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 27 de noviembre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1446 a.C., cuando el pueblo de Israel, que había sido liberado de la servidumbre en Egipto, llegó hasta el monte Sinaí, donde tenía que recibir la ley de Dios. Entre las normas contenidas en esa ley había una que establecía: Ain tahat Ain, Shen tahat Shen, Yad tahat Yad, Regel tahat Regel. Lo que podría traducirse como ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En otras palabras, la ley exigía que por un ojo arrancado se arrancara otro al que lo había arrancado, que por cada diente saltado perdiera un diente el que lo había saltado, que por una mano dañada o cortada fuera dañada o cortada la del que había causado el daño, y que por cada pie lesionado recibiera la misma lesión el que lo había hecho. Vista desde la perspectiva del cristianismo, cuya enseñanza moral es muy superior a la de la ley de Moisés, semejante norma nos puede parecer excesiva e incluso brutal. Sin embargo, la realidad es que constituía un ejemplo de limitación de la venganza. Aquel que había perdido un ojo tenía derecho a exigir que se le saltara un ojo al que le había causado el mal, pero no los dos. Aquel que había perdido un diente tenía derecho a exigir a que el culpable perdiera también otro, pero no a dejarle sin dentadura. Aquel que había perdido una mano podía exigir una mano, pero no la muerte de aquel que le había causado la lesión, y lo mismo podía decirse del que había perdido un pie. La conocida posteriormente como ley del talión intentaba, por lo tanto, aplicar justicia y a la vez evitar que el ser humano se convirtiera en una bestia peor que las fieras más sanguinarias, ejecutando una venganza sin límites. No era, desde luego, visto ahora a casi 3.500 años de distancia, poco avance. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las acciones del ejército del Estado de Israel en Gaza. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, se cumple la 8ª semana de la última campaña del ejército del Estado de Israel en el norte de Gaza, que se ha visto caracterizada por la matanza, la destrucción y la reducción al hambre de manera sistemática de la población palestina. Segundo, esta ofensiva sobre el norte de Gaza se desarrolla mientras continúan los bombardeos y las matanzas en todas las zonas de la Franja de Gaza. Tercero, durante los últimos días, una serie de bombardeos llevados a cabo en el norte de Gaza ha acabado con la vida de docenas de palestinos al bombardear el ejército del Estado de Israel bloques residenciales completos y reducir a cenizas edificios de varias plantas de uso civil. Cuarto, el 17 de noviembre, al menos 4 matanzas separadas fueron ejecutadas por soldados israelíes que dieron muerte a más de 70 palestinos de 6 familias en Beit Lahilla. Quinto, el lunes 18 de noviembre, los soldados israelíes atacaron una casa cerca del hospital Kamal Adwan, matando al menos a 17 personas. Sexto,
El hospital, que había sido bombardeado continuamente desde inicios de octubre, fue ahora bombardeado de nuevo el 19 de noviembre. Séptimo. Las fuerzas israelíes convirtieron en blanco a las familias del equipo médico del hospital Kamal Adwan, de tal manera que las esposas e hijos de 2 de los médicos del hospital fueron asesinadas por las fuerzas del Estado de Israel. Octavo. Estos ataques contra el hospital Kamal Adwan tuvieron lugar después de la destrucción del hospital Abu Yusef al-Nayar en Rafán, al sur de la Franja de Gaza. Semejante acción implicó la destrucción del único hospital que quedaba en la zona. Noveno. El hospital de Al-Nayar proporcionaba servicios de sanidad a 300.000 personas y antes de la invasión de Rafah por los israelíes había proporcionado servicios de asistencia sanitaria a 1,5 millones de palestinos desplazados. Décimo. En esa misma semana, las fuerzas israelíes destruyeron y prendieron fuego a la mezquita de Badr. Con ese acto se elevó a 815 el número de mezquitas destruidas por el ejército del Estado de Israel en esta guerra. A ese tipo de ataques se ha sumado la destrucción de 3 iglesias y los daños gravísimos causados a otras 151 mezquitas. Undécimo. En la Gaza central, las fuerzas israelíes bombardearon edificios residenciales en los campos de refugiados de Nuseirat y Al-Bureish, no solo destruyendo edificios, sino también matando a docenas de personas. En la ciudad de Gaza fueron bombardeados por fuerzas israelíes hogares y escuelas que daban alojo a familias desplazadas. Duodécimo. A todo ese horror se ha sumado el asesinato a sangre fría de personas perpetrado por las fuerzas del ejército del Estado de Israel. Euromed Human Rights Monitor ha proporcionado una colección de testimonios oculares sobre estos crímenes de guerra perpetrados por soldados israelíes en el norte de Gaza. 13. Euromed ha documentado, entre otras acciones, el asesinato llevado a cabo por fuerzas israelíes de un hombre de 58 años y de su hijo de 21 en el interior de su casa de Beit Lahilla delante del resto de la familia. 14. El 13 de noviembre, las tropas israelíes asesinaron a docenas de palestinos que se habían reunido para recoger ayuda humanitaria al noroeste de la ciudad de Gaza, después de que durante 50 días los soldados israelíes hubieran impedido por completo la llegada de comida, agua y ayuda médica a las zonas del norte de Gaza. 15. Los informes iniciales señalan que había 200 personas reunidas en el área atacada por el ejército israelí, de las que 70 fueron muertas y heridas. 16. Según Euromed, el 13 de noviembre, las Fuerzas Armadas israelíes abrieron fuego sobre los civiles palestinos que esperaban recibir la ayuda en camiones en torno a las 10 de la mañana. Los soldados israelíes mataron e hirieron a docenas de palestinos mientras intentaban refugiarse en una casa cercana que a continuación los israelíes bombardearon destruyéndola. Las víctimas enterradas debajo de los escombros no han podido ser numeradas hasta la fecha. 17. Hace una semana, Naciones Unidas señaló cómo el ejército de Israel está impidiendo la llegada de harina a las 8 panaderías de Naciones Unidas en Deir al-Balah y Han Yunis, de tal manera que 4 panaderías de Gaza Central ya han cerrado y las otras 4 se verán obligadas a cerrar en tan solo unos días. 18. Por añadidura, las fuerzas israelíes colaboran y protegen a bandas de delincuentes que se dedican al saqueo en Gaza y que han asaltado unos 100 camiones de ayuda que entraron al sur de Gaza. 19. Según Dropside News, estas bandas de delincuentes obligan a pagar un tributo a los que llevan ayuda humanitaria para dejarlos pasar o simplemente la roban. Los soldados israelíes disparan de manera sistemática contra las fuerzas palestinas que protegen estos envíos de ayuda humanitaria y además hay lugares que controlan donde permiten la acción de las bandas de saqueadores. 20.
Lejos de ser un caso aislado, Israel ataca y da muerte a las fuerzas que protegen los camiones de ayuda de manera sistemática. 21. Estos hechos han sido confirmados por un memorándum de Naciones Unidas al que tuvo acceso el Washington Post y que señalaba que estas bandas de ladrones se beneficiaban de la benevolencia o de la protección del ejército israelí. 22. Este mismo memorándum de Naciones Unidas señalaba que uno de los jefes de una banda de sacadores había establecido una base militar en un área restringida, controlada y patrullada por el ejército del Estado de Israel. 23. En paralelo, el ejército del Estado de Israel ha continuado asesinando a periodistas. Así, Mohamed Saleh al-Sharif fue asesinado por un dron en el campo de refugiados de Jabalilla el 16 de noviembre. 24. Al-Sharif iba caminando en compañía de su primo, que murió de manera instantánea por el impacto del dron israelí, mientras que Al-Sharif murió tras desangrarse sin recibir ayuda alguna durante más de 2 horas. 25. De manera semejante, la familia de Fadi al-Wahidi, un cámara de la cadena Al Jazeera, fue asesinada de un tiro en la nuca por un soldado israelí a inicios de octubre, tras haber anunciado que iniciarían una huelga de hambre para solicitar que se permitiera a al-Wahidi recibir tratamiento médico crítico. De hecho, al-Wahidi llevaba en coma más de un mes. 26. Desde octubre de 2023, el ejército de Israel ha dado muerte a cerca de 190 periodistas en lo que es la mayor matanza de periodistas de toda la historia. 27. La violencia israelí no se ha limitado en estos días a Gaza. Según Naciones Unidas, la semana pasada en Cisjordania, colonos israelíes atacaron a palestinos en una comunidad beduina cercana a Duma, obligando a 16 personas, incluidos 9 niños, a abandonar el lugar en el que vivían bajo la amenaza de que si no los soldados israelíes los quemarían vivos. 29. Hace 2 fines de semana, docenas de colonos israelíes invadieron la aldea de Beit Furik, en el norte de Cisjordania, y quemaron casas y automóviles de la población palestina, mientras soldados del ejército de Israel bloqueaban los caminos y protegían a los colonos que estaban perpetrando estos actos de violencia. 29. La semana pasada, israelíes invadieron la ciudad de Jenin y su campo de refugiados, hiriendo a 9 palestinos y causando graves daños a la infraestructura de la ciudad. La Media Luna Roja acusó a los israelíes de utilizar a los equipos médicos de la Media Luna Roja como escudos humanos. Y 30. Todo esto ha sucedido mientras Israel ha seguido bombardeando en el Líbano edificios civiles, incluidos hospitales, causando centenares de muertos, también civiles. El comportamiento seguido durante el último año por el gobierno y las Fuerzas Armadas del Estado de Israel constituye una verdadera afrenta para el sentido más elemental de humanidad y un desprecio absoluto de las normas más elementales del derecho de guerra. A decir verdad, ese ejército, que se ha autodefinido en multitud de ocasiones como el ejército más moral del mundo, lleva más de un año dando muestras de una degeneración moral escalofriante. Degeneración moral que puede resultar ridícula en esos soldados israelíes que se complacen en vestirse con ropas de mujer o saquear y destrozar los lugares donde poco antes vivían sus víctimas palestinas, pero que se hunde en la práctica sistemática del crimen de guerra. Por supuesto, es absurdo pretender que unas fuerzas armadas que siguieran las enseñanzas de Jesús se comportarían así, aunque en infinidad de ocasiones a lo largo de la historia han llevado estandartes que lo han pretendido. No, la enseñanza de Jesús no parece muy compatible con una guerra, incluso aunque se libre en condiciones de respeto al derecho humanitario. Sin embargo, apelando a una historia que manipulan y desprecian a capricho, habría sido notable que el gobierno y el ejército de Israel se hubieran regido por el principio tan censurado, pero a la vez limitador, que dice ojo por ojo y diente por diente.
De haberse comportado así, habría un número de palestinos proporcional al de los muertos de octubre que habrían perdido la vida. Por cierto, muertos de octubre que en no escasa proporción se debieron a la tardanza en actuar del gobierno y del ejército del Estado de Israel y también al fuego cruzado de las fuerzas israelíes. También, con casi total seguridad, si el gobierno y el ejército del Estado de Israel se hubieran limitado al ojo por ojo y diente por diente, se habría producido también de manera muy rápida el alto el fuego y la ansiada liberación de rehenes. Sin embargo, la realidad es que ni Netanyahu ni su gobierno han buscado nunca la justicia retributiva ni han tenido la liberación de rehenes entre sus primeras metas. Por el contrario, permitieron que se produjera la matanza para tener una aparente justificación para invadir Gaza, asesinar sin freno alguno a civiles, realizar un criminal episodio de limpieza étnica, colocar a centenares de miles de personas inocentes al borde de la muerte por enfermedad o por inanición y ocupar Gaza para apoderarse de sus yacimientos de gas. Mientras la atención mundial se centra en la invasión del Líbano por Israel o en las provocaciones interminables de la OTAN para arrastrarnos a una tercera guerra mundial, Israel sigue sumando a diario nuevos crímenes de guerra, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania. Crímenes de guerra cuyas víctimas son mayoritariamente civiles indefensos que casi en la mitad de los casos además son niños. Esta cadena masiva de crímenes que expertos israelíes en genocidio y las más diversas instancias internacionales han calificado como genocidio lleva produciéndose desde hace un año ante una comunidad internacional que no ha pasado de las palabras de condena. Quizá haya sido así por indiferencia moral ante el horror, por miedo a ser tachado de antisemita o por pura conveniencia de someterse a los lobbies sionistas. Que un criminal de guerra tan despiadado como Netanyahu tenga el descaro de comparar la orden de arresto de un tribunal penal internacional que pesa contra él con el caso Dreyfus constituye una muestra de suma desvergüenza y un escupitajo sobre la memoria del propio Dreyfus, que jamás asesinó a mujeres y niños, que jamás intentó acabar con toda una población impidiendo que le llegaran alimentos y medicinas y que jamás dio muerte por docenas a periodistas. El mismo principio de la venganza limitada que aparece en la ley de Moisés ha sido pisoteado por el gobierno del Estado de Israel, de manera que solo puede causar repugnancia a cualquiera que conserve un mínimo de dignidad moral y de integridad ética. Que además haya intentado sustentarse en mentiras horribles, como la de los niños muertos en hornos a causa de Hamás, una mentira desmentida hace meses por la propia prensa israelí, dice no poco de la inmensa inmundicia moral en que chapotea el gobierno del Estado de Israel, una inmundicia que ha llegado a inventar niños muertos en hornos para poder asesinar por miles a niños reales. Esta degeneración moral chorreante de sangre no solo persiste, sino que se ha extendido al Líbano e insiste a diario para que Estados Unidos ataque a Irán solo para servir a un sionismo que fue también el principal campeón de una invasión de Irak basada en la horrible mentira de que el país tenía armas de destrucción masiva y que, según la secretaria de Estado Madeleine Albright, mereció la pena aunque costara la vida a centenares de miles de niños iraquíes. No puede sorprender que sean más que numerosas las instancias judías que condenan las acciones de Netanyahu, ni tampoco que haya grupos religiosos judíos, precisamente los más puntillosos en el cumplimiento de la Torá, que señalen al Estado de Israel como una aventura blasfema contraria de manera frontal a las enseñanzas de la Biblia. No es este el momento para analizar la base de esas afirmaciones, pero sí lo es para decir que la comunidad internacional no está reaccionando de manera mínima para impedir, ya que el Estado de Israel siga asesinando y ocupando sin el menor respeto por las leyes humanas y divinas. La historia señala una y otra vez cómo acaban esas conductas, y causa escalofrío pensar lo que puede esperarle a ese Estado si Dios le aplica la norma despreciada por su gobierno,
que afirma ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.